y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. Salud. Fomentar toda clase de organizaciones populares es la consecuencia lógica de nuestras ideas básicas y por lo tanto debería ser una parte integral de nuestro programa. Los anarquistas no quieren emancipar al pueblo, quieren que el pueblo se emancipe a sí mismo. Queremos que la nueva forma de vida surja del pueblo y corresponda a su estado de desarrollo y que avance al paso que ellos avanzan. Salud, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al magazine Vive y Lucha de Radio Tirso Libertaria. Yo soy Jonás, compañero del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT-AIT. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram y de YouTube de Radio Tirso Libertaria, así como nuestras cuentas en Facebook e Instagram. En Twitter nos podéis seguir en @radiotirso, desde donde difundimos todos nuestros programas, y a través de todos estos canales nos podéis hacer llegar vuestra música y lo que queráis. Hoy me acompañan los compañeros de CNT-AIT de Radio Tirso Libertaria. A los mandos de la nave está Aitor. Ponemos un poco de música y arrancamos con la más rabiosa actualidad. ¡Empezamos!
Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Recordamos que Alfredo Cospito, que es un preso anarquista en Italia, lleva más de 20 días en huelga de hambre porque está dentro de la prisión desde el 5 de mayo en el régimen 41 bis, sometido a torturas. Esto, como para que os hagáis una idea, es como los FIES aquí en España. Y aviones de combate turcos bombardean a la población de Rojava, en el norte de Siria y en el Kurdistán iraquí. Al menos 29 fallecidos, de ellos 11 civiles. El Congreso Nacional de Kurdistán ha pedido a la comunidad internacional que obligue a Turquía a cumplir el derecho internacional y dice, y añade, lucharemos con nuestra cultura de resistencia que ha triunfado en todas partes y derrotaremos la mentalidad genocida de este régimen terrorista, según la IPJ. Adelante, Dani. Comunicado de prensa del Congreso Nacional del Kurdistán, KNK, ante los bombarderos turcos de ayer. El 20 de noviembre a medianoche, aviones de combate turcos comenzaron a bombardear hospitales, escuelas y otros objetivos civiles en Kobane y sus alrededores, incluida la aldea de Biluniye en Shabab, al sureste de Kobane, que ahora está poblada por kurdos desplazados de Afrin, así como la aldea de Tekil Bekil, cerca de Kerekos, en Derik, en la parte oriental de la región autónoma del norte y este de Siria. Los aviones de combate turcos también atacaron el depósito de trigo de la región de Dahir al-Arad, cerca de Zirkar, y en las áreas de la montaña de Kandil y Asot, en el sur Kurdistán del norte de Irak. El ataque terrorista en Tasmin, Estambul, el 13 de noviembre fue planeado y ejecutado por el régimen gobernante del AKP MHP de Turquía para proporcionar un pretexto para estos mortíferos bombarderos. Sin ninguna investigación, el régimen turco culpó a las unidades de protección del pueblo YPG, las unidades de protección de la mujer YPJ y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK por este ataque. A pesar del rechazo inmediato y vehemente de esta acusación infundada por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, la organización paraguaya que incluye a las YPJ y a las YPG, y el PKK, el ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, quien tiene un largo historial de hostilidad contra el pueblo kurdo, continúa predicando esta falsedad en nombre del Estado turco. Una vez más, el Estado turco está lanzando una campaña de agresión no provocada contra los turcos para distraer la atención de los diversos problemas de Turquía después de 2 décadas de gobierno sin control de Recep Tayyip Erdogan y el AKP. Desde el 17 de abril, el régimen de Erdogan ha atacado repetidamente posiciones de guerrilleros kurdos en Kurdistán del Sur, utilizando armas químicas prohibidas, más de 2.700 veces. No obstante esto, el Estado turco no ha logrado nada en estos ataques. Y las fuerzas turcas han quemado los cuerpos de sus propios soldados para ocultar la magnitud de sus pérdidas. Con el reciente ataque de la bandera falsa de Tashkent, Erdogan y el AKP-MHP esperan distraer aún más su derrota en el Kurdistán del Sur y justificar su guerra, intensificada contra los kurdos de Rojava, norte y este de Siria. El régimen en ruinas de Erdogan solo puede permanecer en el poder derrotando la resistencia histórica del pueblo kurdo contra la ocupación neotomana del Kurdistán. Con el ataque de Tashkent, Erdogan espera presentar a Turquía como víctima del terrorismo perpetrado por los kurdos para obtener luz verde para un ataque a Rojava en la cumbre del G20 en Bali, y parece haberlo logrado, ya que el régimen turco es incapaz de emprender estos ataques sin la aprobación de la coalición global para derrotar al ISIS, especialmente de Estados Unidos. Y si la coalición global para derrocar a ISIS está en contra de esta guerra ilegal, entonces sus miembros deben tomar medidas energéticas de inmediato, a través de las medidas económicas, políticas, diplomáticas y legales para obligar a Turquía a cumplir con el derecho internacional. De lo contrario, también serán responsables de las consecuencias del terrorismo del Estado turco contra el pueblo kurdo y los demás pueblos del norte y este de Siria. Por lo tanto, hacemos un llamado a Naciones Unidas, la coalición global
para derrotar a ISIS, la Unión Europea y los Estados Unidos para obligar a sus socios a cumplir con sus obligaciones legales. Muchas gracias, Dani. Bueno, continuamos con las actividades del otoño libertario aquí en CNT AIT, en la Plaza Tirso de Molina, número 5, segundo izquierda. El viernes 25 a las 19 hay un diálogo abierto aprendiendo a gestionar el sufrimiento psíquico de manera colectiva, y a las 21 un cenador vegano. Y el sábado 26 tendremos a las 18 horas charla-debate antigitanismo desde una perspectiva de género. A las 19:30 charla-debate anticapacitismo desde un enfoque queer y anarquista. Y a las 21 horas cenador vegano. Mañana sol. Y además, para continuar las actividades libertarias, es el encuentro número 20 del Libro Anarquista de Madrid, que se va a celebrar los días 2, 3 y 4 en la Escuela Popular de Prospe, en la calle Luis Cabrera 19, en el Metro de Prosperidad. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras. Muy bien, pues seguimos adelante con el programa y ahora toca el turno de la poesía de nuestra artista y poetisa Natalia. Adelante, Natalia. No entender, solo moverse entre cuerpos sordos y ciegos que no comprenden. No claudicar, solo aguantar las dentelladas programadas en bucle de quien obedece. No llorar, solo coger aire y fuerza abandonados alrededor por quien pena. No gritar, solo encontrar las palabras huérfanas de sentido de quien no dice. No volver, solo buscar el claro que nunca pisa quien solo regresa. No empezar, solo esperar al encuentro desamparado de lo que sigue sin hacer. No callar, solo por dar rienda suelta a ideas silenciadas de mentes con miedo. No parar, solo recoger las piedras que caen de los bolsillos rotos de los que huyen. Y después de todo, quizá algún día, entender, claudicar, llorar, gritar, volver, empezar, callar y parar. Por ser posibilidad y justicia, derredor y horizonte. Pues muchas gracias, Natalia, como siempre espectacular la poesía. Bueno, amigas y amigos, hoy tenemos un programa muy especial para todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí. Hoy vamos a hablar de Leonard Peltier y la lucha de los pueblos indios. Y para hacerlo nos acompaña aquí en los estudios de Radio Tirso Libertaria Mario Ágreda, que es miembro del GTPI, el Grupo de Trabajo de los Pueblos Indios en la ONU. Además es delegado de organizaciones indias en Europa y miembro del Consejo Indio Exterior. Y además, por si fuera poco, también ejerce como presidente de la Asociación de Comerciantes del Rastro de Cascorro aquí en Madrid. Y también tenemos a Marta, que acaba de llegar desde El Salvador y es representante de los movimientos sociales. Bienvenidos a Radio Tirso Libertaria, Mario, Marta. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo no soy representante de los comerciantes, soy la intercultural del Rastro de Madrid. Los comerciantes son otra cosa, son los de los comercios. Bueno, quería comenzar con el saludo del movimiento indio en los Andes. Cuando se encuentran dos personas, uno le dice al otro, Amasúa, Amaqueya, Abayuya. Y el otro le dice, Campas y Nayatas, que significa, no robes, no mates, no seas perezoso. Y el otro le contesta, Campas y Nayatas, tú también haz lo mismo. Pues Campas y Nayatas. Muy bien, Mario. Estamos aquí hoy, vamos a hablar, ¿verdad?, de un compañero tuyo, amigo, Leonard Peltier. Bueno, Leonard Peltier es... Dinos quién es Leonard Peltier, Mario. Adelante. Leonard Peltier es un indio Anishinaabe, Lakota, que pertenece, y en el momento muy importante de la vida de un hermano indio, Sioux, estuvo lo que se llama en el momento no equivocado, en la reserva, la mal llamada reserva de los indios en Estados Unidos, en Pine Ridge, donde nació el hermano Sitting Bull y Crazy Horse, caballo loco y toro sentado. Y este hermano, en el año 1975, se acusa a un indio de un asalto a un lugar que había robado unas botas, algo así, en Rapid City. Y entonces el FBI lo persigue.
Los persigue y entran en la reserva. Los indios tienen prohibido que el hombre blanco entre en la reserva, hace lo que quiere. Entonces desenfundaron unos fusiles antiguos y los otros con sus pistolas automáticas y sus revólveres empezó un tiroteo, una balacera. Y en ese tiroteo mueren 2 agentes del FBI y mueren unos indios también de la reserva de Pine Ridge. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un momento histórico en los Estados Unidos donde ejercía una gran influencia el poder de los negros con lo que nosotros conocíamos o conocemos como los Panteras Negras y el AIM, el Movimiento Indio Americano. El Movimiento Indio Americano, digamos, es la organización, creo yo, una de las más importantes del mundo, porque es la única que no tiene jefes, que no tiene líderes, que no tiene personas que les mande. Es decir, cuando hay un acontecimiento que realmente merece la pena enfocarse en la lucha, se reúnen todos y ahí nace la idea. Yo decía que el AIM es una idea, no es una organización, es la idea para ver un mundo mejor de su pueblo. Efectivamente, Mario, hay que recordar, ¿verdad?, que incluso el propio FBI reconoce que crearon un programa llamado COINTELPRO. ¿Qué es el COINTELPRO, Mario? El COINTELPRO es un programa de contrainteligencia, llamemos que es de alguna forma para poder culpar o para buscar la manera de enroscar una realidad tangible para ellos, para el FBI, y demostrar con pruebas falsificadas, como se ha hecho con Leonard Peltier, como que él era el culpable del tiroteo y de la muerte de la gente del FBI. El problema radica aquí, que eso no lo dice nadie, es que en ese momento histórico de los Estados Unidos, los Panteras Negras y el movimiento indio americano se convierten en un lazo muy importante en contra del gobierno de los Estados Unidos. Había que frenar la lucha. Y una de las maneras de frenar la lucha de un pueblo es tratar de desorientar a ese pueblo tomando prisionero a hombres o mujeres que tienen la palabra de su pueblo, que tienen el prestigio de poder hablar en nombre de su pueblo. Y dicen, vamos a tomarlo a este. ¿Quién es este? Leonard Las Peltier. Leonard Las Peltier, en ese momento del tiroteo, él sabe perfectamente bien cómo fueron los disparos. Es más, él sabe, y lo dijo una vez a su hija, de la cual tenemos mucha amistad, y él estuvo aquí en España, de que él conoce quién ha sido la persona que disparó y mató a la gente del FBI. Y le dijeron, ¿y usted por qué no lo dice? ¿Se puede salvar? Y dijo, porque eso es un deshonor. Yo soy un indio. Un indio no puede señalar a una persona, aún sabiendo que él pueda ser culpable. Es el otro el que tiene que decirlo, no él. He ahí el valor de lo que significa ser un dirigente, un líder para un movimiento indio. Yo nací en los Andes, soy colla quechua, no tengo absolutamente nada que ver en la distancia con respecto a lo que es el movimiento indio de los Estados Unidos, pero en los últimos años estuve mucho al lado de los indios Lakota. He entendido perfectamente cuál es una lucha libertaria, porque para nosotros ser libertario es ser libre, y ser libre es responsabilidad. Desde nuestra responsabilidad hemos entendido, y lo dice un hermano Lakota en un discurso en Pine Ridge, en South Dakota y en la montaña del Oso. Nosotros queremos ser libres, pero para ser libres debemos romper con el monopolio de lo que es la colonización del hombre blanco. Y la única forma de hacerlo es despojarnos, sacarnos de la mente a Cristo y a Marx. Y entonces, claro, eso nos puso en una posición totalmente diferenciada con respecto a la lucha de los pueblos del mundo. Nosotros siempre estuvimos al lado de grupos de todo el mundo, que todos han luchado de una manera o de otra, y los indios tuvimos, pero nunca nadie se acercó a los pueblos indios. ¿Por qué? Porque los indios tenemos el alto grado de la responsabilidad histórica de la libertad. Y la libertad la asumimos siendo libres y siendo de una cultura de los que no tienen miedo. Nosotros somos de la cultura de los que no tenemos miedo, porque sabemos que hay una sociedad que le hace tener miedo a las personas para llegar a fin de mes, para comprar en el supermercado, para escapar de la policía o para no ser agredido por los demás. Nosotros somos de la otra cultura, la cultura de los que no tenemos miedo. Y es allí que Leonard Las Peltier se da cuenta de que persiguen al AIM y persiguen a un dirigente. Y ese dirigente tiene una visión. Están en la reserva, yo estuve en ese lugar,
fui con la hija de Marquita Peltier y dijo, mira este lugar, ¿ves? Por allí hay un águila. Cuando viene el águila y tiene que escapar de las fuerzas armadas del FBI que vinieron como 10.000 personas, 10.000 agentes de la policía y rodearon toda la reserva. Y entonces él siguió el camino del águila. Y ese camino del águila le llevó a la libertad y no ser apresado. Nosotros tenemos un defecto quizás, pero creemos todavía en el gran espíritu. Ese es el gran espíritu. El seguir todavía el canto de los pájaros, de los animales, de la tierra, del aire, del fuego. Es decir, esa cosmovisión nos permite seguir existiendo. Por eso entendemos la libertad y por eso justamente consideramos que aún estando preso, Leonard Peltier es libre porque está en el corazón de su pueblo. Efectivamente, Mario, nosotros también desde nuestro movimiento libertario entendemos que la libertad está en el corazón y eso no lo pueden encerrar en ningún barrote. Y claro, como has dicho bien, ¿verdad? La estrategia del miedo, la política del miedo, el miedo como arma de dominación. Ya hicimos un programa nosotros sobre esto precisamente, sobre el miedo como arma de dominación. Bueno, una anécdota, a mí me preguntaron hace poco que a qué tenía yo miedo y mi respuesta fue, yo tenía miedo a mi suegro y se murió hace 15 años. Bueno, entonces, para ponernos en contexto, tal y como explica, ¿verdad?, el Comité de Defensa de Peltier, ¿verdad?, esos días entraron en el rancho de la reserva, que es una propiedad privada y es de los indios, ¿verdad?, para retener a uno de sus residentes, como nos ha contado Mario, ¿no?, presuntamente por haber robado un par de botas de cowboy. Era el último de los conflictos que estaban teniendo lugar en Pink Rise. Entre ellos varias muertes de nativos a manos de hombres blancos. Y claro, hay que decir que otra de las estrategias, ¿no?, la extrema pobreza. En la reserva se vivía un clima en aquella época violenta, ¿verdad? Pues como en los mayores lugares que pidieron protección, ¿verdad?, de la AIM. Y varios activistas respondieron a la llamada y acamparon en el rancho, ¿verdad, Mario? Cuéntanos. Bueno, en realidad el Estado norteamericano, en toda su historia, no solamente con el general Sheridan y también con el general Custer y todos los que lucharon y trataron de aniquilar a los pueblos indios, tomaron como una herramienta, como un arma, una cuestión ideológica, filosófica y política que nosotros entendemos como un concepto colonialista de querer llevar a la humanidad y a su pueblo. Es decir, el Estado se apodera de una herramienta que es el ejército. El ejército siempre ha ganado la batalla contra nuestros pueblos, nunca contra los extranjeros, pero sí contra su propio pueblo. Y ese ejército, digamos, camina y va hacia la reserva y en el año 1973 cometen la última matanza, lo que nosotros conocemos como la matanza de Rodilla Herida. Es decir, tratan de aniquilar a toda nuestra gente. Nosotros nos volvimos a levantar porque años antes se había masacrado a nuestro pueblo en ese lugar. Los pueblos indios seguimos siendo libres. Las balas no nos hacen daño, porque por eso entendemos el concepto del espíritu. Las balas no nos hacen daño. Por ese motivo nosotros entendemos que nuestra libertad es responsabilidad. Sabemos perfectamente bien que tenemos que nutrirnos de la savia más importante de nuestro pueblo. Pero ¿dónde está la savia de los indios Lakota? En las ceremonias. En la ceremonia de la danza del sol, en la ceremonia del Inipi. La danza del sol es una ceremonia donde hay 3 días y 3 noches, donde las mujeres y los hombres, enganchados a un árbol con unas tiras de búfalo, están enganchados y cantan. Danzan esos 3 días sin comer, sin beber, ofrendando todo lo que tienen al Gran Espíritu. Y yo les pregunté, ¿cómo es posible que el último día ellos tiren, se levantan en el aire y se rompen, digamos, ese cordón, esa piel de búfalo y les cae la sangre? Y yo le digo, hermano, pero esto es doloroso. Y él me contesta, no, hermano. Nosotros le entregamos al Gran Espíritu, que es el dueño de nuestra sangre. ¿Por qué? Porque volvemos a nacer. Es decir, vuelven a nacer. Esa es la ceremonia de nuestros pueblos. Esa es la relación del universo que tenemos nosotros. Volver a nacer. Ese es el concepto de la lucha del movimiento indio.
Claro, efectivamente, Mario, es que, como dices, ¿cuánto tenemos que aprender, verdad, Natalia, de estos movimientos indios que nosotros estamos, en fin, estamos alucinando con lo que nos está contando Mario? Porque desde luego, desde nuestra forma filosófica de vida, siempre defendemos la naturaleza ante todo. Nosotros somos totalmente en defensa de todo lo natural. Yo estuve viviendo 3 años en la Amazonia, en la frontera entre Venezuela y Brasil, con los indios pemones. Estuve allí, digo, del año 91 al 94. Y desde luego su estructura de comunidad, su filosofía de vida, cómo viven allí en el Amazonas, es que es lo más, digamos, lo más genial que hay, lo más puro que existe. No necesitan nada material. Es muy importante lo que dices también, Mario, ¿verdad?, del tema espiritual, porque la espiritualidad está en la naturaleza. Bueno, la naturaleza no existe. Vaya. Lo que existe es la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Si tú no tienes relación con la naturaleza, no existe. Lo que existe es la relación que tiene el ser humano con ella. Por eso en la cumbre del cambio climático yo le dije al alcalde de Madrid: señor alcalde, usted lo que no puede decir a los colegios y a los niños en este país, y menos en Madrid, de que si hubiese un incendio como lo hubo, usted prefiere salvaría antes al Notre Dame que al Amazonas. Es decir, ¿cómo un hombre? Yo le digo, ¿cómo usted puede decir semejante cosa? Usted no sabe que los indios luchamos por el Amazonas, pero no para que sea nuestro. Nosotros luchamos para que los niños, los 4 puntos cardinales de la tierra, tengan agua para beber, tengan el aire limpio. Los indios no somos los dueños de nada. Somos solamente. Y desde ese punto de vista queremos y seguimos siendo la reserva moral y ética en la mal llamada América, porque América no existe. América es de Américo Vespucio, de Albérico, y significa, nosotros decimos Avia Yala, que significa tierra de vida, madre tierra en permanente juventud. Tiene otro nombre. Por eso es fundamental cuando se habla en las emisoras, en la radio y se hace hechos históricos, es fundamental la estructura del lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje donde lo entienden hasta las guaguas, los niños, las niñas. Por eso yo hace poco en las Naciones Unidas di un discurso, y en ese discurso pensaron que yo iba a hablar de la corona, del problema de la civilización, de la matanza, etc. No, yo les hablé de nuestro espíritu. Y yo hablé en nombre de todos aquellos que dieron su vida por nosotros. Hombres y mujeres, desde Tupac Amaru, Tupac Katari, Viltipocoma, Cata, Chelemín, todos los hombres y mujeres que dieron la vida por su pueblo y que estaba en nuestro corazón. Están al lado del Gran Espíritu, porque nosotros venimos del tiempo antes del tiempo. Es decir, nosotros trabajamos para que los jóvenes de hoy entiendan este mensaje. Tienen ustedes la vara de un mando que nosotros le damos, que es el conocimiento. Porque no solamente el anciano es respetado por sus canas, sino por lo que conoce, por lo que da, por lo que sirve, por lo que siente. Por eso verán siempre en las comunidades que las personas más queridas y respetadas son los hombres y mujeres mayores. Ese es un mensaje que nosotros siempre queremos dar a toda la humanidad. Pero también entendemos que existen los lacayos y que existen los que traicionan a su pueblo en nombre de la izquierda, la derecha, el centro, porque los partidos están partidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, al hermano Evo Morales, que tiene cara de ser indio. ¿Qué es ser indio? Ser indio es una actitud espiritual, no es un hecho racial. No se es indio por la cara, se es indio por su espíritu, por su mente y su corazón. Es decir, cuando demuestras en el caminar, cuando estás andando, que estás dando las cosas sin recibir nada a cambio. Nosotros nos hemos equivocado y tenemos que decirlo. El movimiento indio de América, los pueblos indios, nos hemos equivocado terriblemente. Creíamos que expulsando a los españoles íbamos a vivir y estar mucho mejor. Y hemos ayudado al llamado San Martín, Bolívar, a la masonería de ese entonces, a expulsar a España. Y se quedaron los descendientes de los españoles, los criollos de hoy, las repúblicas de hoy, que son peor o igual que los españoles de ese entonces, que nos están regalando desde sus partidos, que están partidos en nombre de una plutocracia, no solo norteamericana, sino dirigida desde Suiza, porque ahí está el BIP,
el Banco Internacional de Préstamos, donde le da el dinero a todos los presidentes para poner, especialmente a los lobbies judíos, para poner a sus bancos y a sus presidentes. Y si no, miren Ecuador, Lasso, miren Argentina, Fernández, a todo, izquierda y derecha, se juntan y se dan la mano. Nosotros le llamamos el capicom, capitalismo y comunismo. Los dos son lo mismo. Mario, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Yo personalmente estoy emocionada. Yo no sé el resto de los compañeros que están aquí cómo están viviendo tus palabras. Claro, es que no sé ni qué preguntarte porque me siento ahora mismo muy pequeñita. Claro, desde nuestro punto de vista, desde nuestra filosofía occidental, desde nuestra capacidad de pensamiento acerca de qué es la elevación mental, la elevación espiritual, lo trascendente y lo trascendental, es que te escucho hablar acerca de la reserva de la moral, es que sois la reserva de los pocos principios que pueda quedar en la humanidad desde mi punto de vista. Este concepto que estás hablando de la relación con la naturaleza, del cómo sentís la vida, de cómo agradecéis y cómo renacéis a través de vuestra comprensión del pertenecer a un todo que es único y que está por encima de nosotros, me está pareciendo fascinante. Entonces, así a priori, lo único que se me ocurre preguntarte es... dentro de, o sea, en este mundo, en esta sociedad del copicón que dices, en esta sociedad, el capicón. ¿Es posible realmente la sostención de vuestros pueblos? Está claro que sí, porque ahí estáis resistiendo y luchando. ¿Es posible algún tipo de contaminación en el buen sentido hacia afuera? ¿Crees, o sea, hay algún tipo de esperanza para la sociedad blanca de entrar en este tipo de comprensión y hacer las cosas de otra forma diferente? ¿Tenemos esperanza todavía o solamente nos queda el exterminio fuera de vuestras reservas? Mira, nosotros, los Lakota tienen 4 colores. El negro, el blanco, el rojo y el amarillo. Esos 4 colores se dan en todas las ceremonias de los Lakota. ¿Por qué? Porque el negro representa al África, el amarillo representa al Asia, el blanco representa a Europa y el rojo representa a los pueblos indios. Nosotros decimos que somos opuestos complementarios. Por eso no hay un problema entre el hombre y la mujer. No hay un feminismo y esa lucha feminista. ¿Por qué? Porque sabemos que existe noche y existe el día. Existe el aire, existe el viento. Todos son opuestos complementarios. Pero nosotros nos hemos imbuido de algo peor, que es la colonización y la equivocación de entonces. Porque después ellos vinieron en el nombre de Napoleón Bonaparte, la fraternidad, la libertad, la igualdad, y nos trajeron, y él mandó a su hermana Carlota a su hermana a Haití, y los pegaba y los golpeaba y los masacraba a nuestros pueblos. Es decir, la izquierda, en nombre de lo que hoy conocemos, nada más ni nada menos a la cabeza visible que es el Papa, la nobleza negra, son los que entraron en la mal llamada América cuando crearon lo que mucha gente piensa y cree que fue lo mejor, que fue el capitalismo de Estado jesuítico. Ellos engendraron un capitalismo de Estado para enviar a Europa todos sus bienes materiales. Y los indios pasaron de ser libres a ser esclavos. Y crearon las repúblicas. Porque ¿qué representan las repúblicas? Representan la continuación de lo que entendemos por colonización. Colón significaba colonización. Y estos siguen siendo colonialistas. Es decir, cuando gobierna, por ejemplo, un pueblo como Chile, que ahora llama a todo un pueblo para decir de que a ver qué pensaba para cambiar el rumbo político, pero se olvida de algo muy importante. Ahí hay un pueblo que vive hace siglos, que es el pueblo mapuche, que es Mapu tierra, che hombre, que ellos logran, ya con un discurso diferente al movimiento indio actual, que es el camino a la libre determinación como pueblo. Es decir, queremos ser nosotros mismos, no somos ni argentinos ni somos chilenos, somos mapuches. Ese es el principio de libre determinación, esa es la lucha. Y ahí está engendrado no un problema de visión del mundo anglosajón, porque aquí hay un problema. Occidente se ha nutrido de toda la riqueza de los pueblos del mundo. Y resulta que ahora se están inventando la manera de todos aquellos que vienen con un cuchillo y un tenedor para comer, que hay que expulsarlo. No, lo que hay que hacer es devolverle lo que le han sacado.
¿Y dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el zinc? ¿Quiénes lo manejan? Yo, estando en las Naciones Unidas, quise hacer un reportaje a los hermanos de la República Democrática del Congo, y resulta que los representantes, aparte de los hermanos negros, eran belgas, porque seguían manejando el monopolio de lo que era la riqueza de ese pueblo. Y seguían con estos ordenadores y estos móviles que tenemos, trabajando los niños 300 metros bajo tierra para sacar el coltan y morir. Todo para entender que tenemos que buscar un nuevo cambio en la sociedad. Yo lo dije en Suiza hace poco. ¿Cómo es posible que ustedes cambien todos a coches que teóricamente cambian el medio ambiente y es mucho mejor por el CO2? Si ustedes saben lo que significa tener un coche eléctrico. ¿No? Pues yo se lo diré. Tienen que hacer el desplazamiento de miles y millones de personas porque el agua que necesitan para hacer ese coche son millones y millones de litros de agua. Y corresponde reconocer que más vale la vida de un ser humano que el hecho de vivir con un coche que esté manejado nada más que por la electricidad. Es decir, una vez más nos estamos equivocando. El crecimiento no significa que tengamos que estar aislados del mundo ni de la tecnología. Significa que el mundo y la tecnología tienen que estar al servicio del ser humano. Es importante el ser humano. Y si no entendemos lo que es la naturaleza, si no llegamos a entenderla bien, vamos a sufrir las peores consecuencias, porque ella se encarga de darnos una lección de humanidad. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer el hombre cuando tenga más dinero en el bolsillo y tantas monedas, cuando tenga más billetes y no tenga agua? Cuando no haya lechugas, tomates, patatas no haya para comer. ¿Cómo lo va a comprar? ¿Con qué va a comprarlo? No se puede seguir culpabilizando al movimiento indio, porque el movimiento indio todavía sigue siendo la esperanza en la mal llamada América de poder vivir con dignidad, no vivir mejor, ni vivir bien, sino con dignidad. Es decir, no hace falta tener más de lo justo, de lo necesario, pero tampoco hace falta de que haya tanta gente que tenga tanto y que no sea capaz de compartir con el que no tiene. Oiga usted, tiene usted no lo... Hay que cambiar las estructuras del Estado. Y la forma de hacerlo es desde lo que ustedes luchan, que es desde la libertad, desde la responsabilidad. Porque ¿qué es la verdadera revolución? Es volver a lo que empezaste. Esa es la revolución. Yo sé que muchos han seguido el camino, ya no quieren saber nada de ese camino. No importa, no pasa nada. Volveremos a empezar. Y si no, seguiremos haciendo la danza del sol. Efectivamente, Mario, oyéndote hablar, me doy cuenta que nosotros, la civilización europea y tal, somos los verdaderamente esclavos. Fíjate la afinidad que hay entre los lakotas y los indios pemones, Yanomami, amazonios, ¿no? Ellos tienen el taré y el intíe, que es lo contrario, ¿verdad? Y bueno, como estamos hablando, me dices que cuando no haya agua, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a escuchar la danza de la lluvia.
Bueno, amigas, amigos, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro grupo de Telegram, Radio Tirso Libertaria. Entrar ahí os lo recomendamos porque, bueno, ahí hay debate, libros, en fin, cosas muy interesantes. Bueno, continuamos el programa con Mario Ágreda y con Marta. ¿Sabes, Mario? Te quería comentar, yo cuando estuve viviendo en Amazonia me picó una araña mono, con los pemones, sí, me picó una araña mono, una tarántula mono, estas que son negras, estuve bastante malo y claro, y me salvó la vida el hombre medicina, el chamán. Y entonces te quería preguntar, ¿qué hacemos no para salvar el cuerpo, sino salvarnos nosotros el espíritu Y seguir caminando. y seguir caminando? Cuéntanos, Mario. Bueno, para nosotros la razón de la existencia del ser humano es lo que decía una anciana que estaban velando a otra mujer que había fallecido. Dice, ¿realmente qué significa la vida y la muerte? Y ella dijo, la muerte es solo una transformación. Dice, fíjese que el ser humano tiene a su muerte las cenizas que van a la tierra y salen las plantas. Va al agua y se toman los peces. Nosotros somos agua, somos peces, somos tierra. Es decir, volvemos a nacer continuamente. Yo pasé más de 30 años buscando dónde estaba el conocimiento. Y recuerdo hace 40, 50 años me sucedió algo en el Amazonas con una mujer de oro, doña Teté, la mujer del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Ellos sabían que yo era un luchador que estaba en la ciudad y una vez una de las mujeres dirigentes tuvo un problema de salud y yo la llevé a varios lugares para que la curen. Y se recordó cuando regresé a la reserva y me dijo, quédese con nosotros unos días. Y entonces me dijo, tiene que sacarse los zapatos y caminar con la planta desnuda de los pies y vamos a conocer a la mujer del conocimiento. Entonces caminé y estuve con ellos, los niños, la familia, y me llevaron a un lugar como un bosque. Y ahí había un lugar donde había una choza para vivir. Y salió una mujer con un tupú color rojo. Y se metió otra vez y salió y volvió ya con un tupú azul. Entonces me dice doña Teté, una mujer chané, de la comunidad chané. No hablaba nada en castellano, nada absolutamente, pero tenía su hijo y la hija que hablaban español, que hablaban castellano y chané. Entonces se sentó a orillas del fuego con las brasas y entonces de repente yo veo que se asusta un poco y le digo, ¿qué pasa? Estaba tronando, había lluvia. Y me dice, es que la abuela Teté, dice, sabe perfectamente bien que a Guarantompa, el dios de la lluvia, puede hacerle daño a los animales. Dice, mire usted ese perro, cayó un trueno. Dice, le lastimó a su perro. Sin embargo, ella salió al centro de la tierra con huevos en la mano y peleó contra Guarantompa y venció a Guarantompa. Y en ese momento volvió a nacer, volvió a sanarse ese perro y ahí está caminando. Y yo la miré, no me asombró porque sabía que había un conocimiento. Y entonces le dije, dígale a la mamá, a la abuela, de que me encuentro en Europa y me encuentro mal, que a veces le levanté la voz a mi hija, a mi esposa, y no me siento bien, no es parte de la cultura que me dio mi abuela. Y entonces me gustaría que me cure porque no estoy bien. Entonces doña Teté, sentada al lado de las brasas, me empezó a mirar y le transmite el hijo lo que yo estaba pasando. Y ella hace ¡pah! Y me empieza a pasar las manos por mi cuerpo. Y yo sentí en un momento determinado que mis ojos se cerraban. Y me estaba elevando kilómetros, miles y miles y miles de metros de altura. Y tenía como si tuviese un guante sobre mi cuerpo. Y ella... Y de repente, estando ya tan lejos en el espacio, sentí que se rompía ese guante.
Y otra vez estaba en el aire nuevamente y estaba sentado al lado de ella. Y ella me dice, ha vuelto a nacer. Entonces me di cuenta, evidentemente, de que había un poder, que es la línea de campos magnéticos. ¿Qué es un chamán? ¿Qué es un hombre o una mujer medicina? Es la línea donde ellos conocen y saben cuál es el secreto de la naturaleza. Entonces ellos transmiten con su conocimiento, con sus voces, con su caminar, porque ellas saben qué plantas curan, qué plantas se comen, qué es lo que puede sanar y qué es lo que no puede sanar. Entonces, digamos, es una línea de campos magnéticos donde dominan lo que otros seres humanos pueden hacerlo y no lo dominan. Un saila, por ejemplo, ellos dicen que calientan un hierro en las brasas, rojo, al rojo vivo totalmente, y entre ellos lo agarran entre las manos y no les hace absolutamente nada, totalmente rojo, porque dominan la línea de campos magnéticos. Agarran una azada, agarran un cántaro con agujeros que es para colar, para hacer para la harina, y le echan agua y el agua no cae. Por ejemplo, hay una mujer que está encinta, embarazada, sabe que tiene que curarse y que tiene problemas, la ponen en una hamaca y abajo una brasa y las mujeres van cantándole ay, 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 y horas cantándole con brasa bajo el fuego. La agarradora, la mujer que va a traer la niña o el niño al mundo, automáticamente cerca del agua, la meten en el agua y la sangre sale perfecta, sin problema. Pero ¿qué está pasando? Los jóvenes, las mujeres y los hombres de hoy ya prefieren un enfermero, ya prefieren tomarse una furgoneta e irse a ver porque tuvieron un gran problema. Han roto con el espacio del conocimiento de la naturaleza. Y yo quise demostrarle a los jóvenes de que esa era una equivocación, pero tenía que hacerlo demostrándolo con una realidad tangible. Entonces resulta que sentía yo que tenía el brazo derecho era que se me estaba hinchando y me dolía. Entonces le digo a un hermano, a Colman, le digo, llévame al Saila, al hombre medicina, por favor, porque se me está hinchando el brazo y no sé si me ha picado algo. Entonces voy al hombre medicina y el hombre medicina ve el brazo y dice, llevadlo a la Sariela. Y yo pensé que era un árbol, frutos o lo que sea, y era las hormigas carnívoras. Empezaron ellos a cavar y abajo estaba todo el hormiguero. Y entonces el hombre medicina empezó a fumar y hablar con las hormigas. Y me agarraron el brazo y me metieron en la hueva de las hormigas. Y yo sentí como que eran carnívoras, me estaban comiendo, empecé a gritar. ¡Ay! Me recuerdo que esto está filmado en un documental. Y después un español conmigo. El español se cayó, no pudo seguir filmando, se quedó de pie. Y entonces yo empecé a gritar. Y todas las hormigas me empezaron a comer, a sacar sangre del brazo. Entonces, después de él hablarle, fumando y hablándole a las hormigas, a la Sariela, me saca el brazo. Y cuando me saca el brazo, empieza a sacarme todas las hormigas. Y con sangre en mi brazo. Entonces me dice, mira tu brazo. Y miré mi brazo y me dice, ¿no ves toda la sangre que te ha sacado? Sí. Dice, mira más abajo. Y había sangre negra. Me dice, las Ariela te han arrancado y sacado lo que tenías adentro. Ese era el veneno y lo malo que tenías. Ahora no hay ningún problema. Y me tiraron al agua. Salí a los 10 minutos y se me había deshinchado la mano y ya no tenía ningún problema. Pero años más tarde, a los 15, 20 años, llego a la tierra de los Lakota. Y estando en la tierra de los Lakota me dicen, usted es un indio, hermano, que aunque sea de la América del Sur, usted tiene que hacer la ceremonia del Inipi y la danza del sol. Y yo, predispuesto, digo, sí, no hay problema. Entonces me llevaron a la ceremonia del Inipi. ¿Qué es el Inipi? Son unas ramas de árboles cubiertas con cueros de búfalo, un camino para llegar hasta él y un hombre que tiene la piel, digamos, el cráneo del búfalo mirando a la salida del sol y él zomando e implorando para que le dé fuerza y valor a la gran ceremonia. Y yo fui con un hombre medicina y 3 guerreros que tocaban los tambores y adentro las brasas. Y entramos, digamos, al Inipi y empezó el hombre medicina con las plumas de águila a cantar y a
hacer la ceremonia. Y había un hombre que era cura, que lo invitaron porque él se había convertido al indianismo. Era cura y ahora era indio. Entonces él sabía algo de castellano y estaba traduciendo lo que decía. Y en ese momento yo veo que el hermano está sahumando y está con las plumas, me está pasando por el cuerpo. Y ellos con los tambores. Y claro, en un momento determinado, así como pasó como una hora, y de repente yo sentí que todo ese lugar se había convertido en algo negro, totalmente oscuro, y vi millones de estrellas que estaban adentro. Soy un hombre que he viajado por muchas partes del mundo. Podría decirte que soy descreído de muchas cosas, pero estoy hablando del concepto de lo que es el ser humano, la naturaleza y lo que nosotros entendemos como es la espiritualidad del movimiento indio. Y desde ese momento vi que todo se pobló de millones de estrellas. Y yo estaba así y de repente se paran los tambores y deja de cantar. Y aparecen entre las estrellas Doña Teté, la mujer del conocimiento. Y me dice, no te olvides de los que no tenemos para comer, de los que no tenemos para vestir. No te olvides de tu pueblo. Y desde ese momento fue mi compromiso para volver a seguir luchando por mi pueblo. Por eso creo que estoy naciendo continuamente. Y mi compromiso es fuerte, es duro, muchas veces hasta criticado, pero sigo siendo el mismo hombre de siempre. No me puedo olvidar de lo que me enseñaron ellos, que es la dignidad de ser indio o de ser india. Efectivamente, Mario, es que la dignidad se lleva adentro y la lucha por nuestro pueblo, por los pueblos, la lucha por la naturaleza, ahí está el secreto todo, aquí está la medicina, aquí está todo, tenemos todo en la naturaleza y esa sabiduría que tienen ustedes, los indios, deberíamos aprenderla todos para poder, salvar a la humanidad. Porque estamos en peligro, todo el capitalismo, toda la política, toda la desigualdad que existe en el mundo es causada por la avaricia y por la maldad del hombre. Entonces, qué importante es seguir la naturaleza y tener un buen espíritu de igualdad y donde, en fin, es una lucha que nos honra. Quiere aquí Antonio hacerte una pregunta. Adelante, Antonio. Sí, venga, Tony, a ver, habla. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Por qué has elegido la CNT? Nos hemos elegido mutuamente. La CNT para mí representa la libertad desde la responsabilidad. Y es la única organización que nunca me ha pedido el voto. Y nosotros somos iguales. No queremos ni debemos votar a nadie. No creemos en el voto. Como tal, esa toma de conciencia es parte de lo que nosotros pensamos. El espíritu de la CNT es como el espíritu de los pueblos indios. Nosotros solamente nos diferenciamos en algo. Cuando hacemos la asamblea de los pueblos indios, yo estuve en una asamblea de los indios Cuna y duró 3 días y 3 noches. Porque se hablaba de todo, hasta de los niños. Y había que escuchar hasta el niño qué es lo que tenía que decir. La asamblea es una asamblea permanente. No tiene punto de entrada ni punto de salida. Bueno, aquí en CNT también tenemos algunas asambleas así, ¿verdad? Que empezamos, pero luego no sabemos cuándo vamos a terminar. Bueno, Marta, coméntanos un poco todo de dónde viene, ¿verdad? Viene de El Salvador, ¿no? Y estáis ahí, tenéis una lucha bastante potente, pues igual que lleva Mario, por los derechos sociales, por los derechos humanos. Cuéntanos un poco, adelante, Marta. Bueno, mi país es lo que hoy se conoce como El Salvador, pero nuestro nombre original es Cuscatlan, y Cuscatlan es náhuatl y quiere decir tierra de riquezas. Y hoy en el continente somos uno de los países que tiene más pobreza, más empobrecimiento, que son dos cosas diferentes,
y también una situación donde los pueblos indígenas, los pueblos indios, no hemos tenido la posibilidad de hacer nuestro camino, porque la imposición ha sido muy fuerte, hemos tenido mucha represión y opresión y muchas insurrecciones de parte nuestra en las resistencias que hemos llevado a través del tiempo. El Salvador, o lo que ahora se llama El Salvador, y siempre estamos haciendo hincapié de que lo que hoy se llama El Salvador, lo que hoy se llama América, para tener conciencia de qué es lo que nosotros estamos hablando. Es toda Centroamérica, lo que ahora se llama Centroamérica, y en la parte del norte de lo que hoy es Centroamérica se le llama el Triángulo Norte. Eso es Guatemala, Honduras y El Salvador. Cada uno de esos países tiene su propio nombre originario, todo el continente lo tiene. Lo que pasa es que tenemos que asumir esa conciencia de constantemente repetírnoslo, ¿no? Y la razón por qué nos llaman el Triángulo Norte, porque consideran que esa es la zona más violenta de todo el continente y el Caribe. Eso tiene sus historias y tiene que ver con mucho de lo que está diciendo y compartiendo el compañero, el hermano Mario. Y a mí me gusta cómo lo has presentado, porque básicamente lo que tenemos que hacer es volver a los orígenes, entender que en realidad nuestros pueblos siempre han tenido su nombre. Por ejemplo, en el caso nuestro es la cultura maya pipil. Hay siete pueblos originarios en lo que hoy es El Salvador, pero solamente a 3 les han dado el reconocimiento oficial, pero ese tiene un precio. O sea que no necesariamente porque así lo quieren, pero por las condiciones de empobrecimiento, esos pueblos muchas veces son utilizados para justificar la toma de nuestras tierras y todo lo que se hace a favor de nuestro progreso, que supuestamente es el café, la caña de azúcar ahora, el algodón antes, el enequén. Entonces, y yo pensaba de cuando yo estaba pequeña, porque vengo de un padre que es pueblo originario de Oriente del país, donde están los pueblos que no han sido reconocidos, y ni siquiera por los otros pueblos que ahora sí son reconocidos. Y bueno, sí se tiene participación oficial en la ONU, pero son los que no necesariamente conocen todo esto que estamos hablando. Y mi madre viene del occidente, o sea, en esa zona es mayormente la zona maya pipil, náhuatl, y en las otras zonas son pueblos que hablan otros idiomas. Pero volviendo a las presentaciones que estaba compartiendo el hermano, nosotros sí venimos de conocer todo eso, pero mayormente fue por el proceso de nuestra madre. Nuestro padre siempre estuvo detrás, entendiendo y apoyando, pero nuestra madre nos llevó a trabajar, somos 4 hijas en el caso mío, a trabajar el cuidado de la naturaleza, el cuidado de todo lo que es la naturaleza y también las plantas medicinales y la medicina natural. Y ella nos hablaba que nosotros y nosotras venimos de un pueblo milenario que sabía lo que era la salud. Así era que trabajamos la medicina, o sea, mantenernos en salud. Y por eso nuestra riqueza no era, y aunque sí ha habido explotación de minas, de oro, de plata, pero no teníamos mucho eso. Lo que teníamos es un pueblo que podía dar mucha riqueza en todo el mantenimiento de una calidad de vida. Y sí venimos de ese proceso de dignidad. Lo que pasa es que todo eso se va por veredas, le llamamos nosotros. O sea que, por ejemplo, durante la guerra de 1900, la última que tuvimos así más conocida a nivel internacional, la guerra que duró 12 años y que culminó con los acuerdos de paz, pues es un proceso admirable, pero en realidad es dentro del sistema existente, y por eso ahora estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, ¿no? O sea que es cierto que espiritualmente decimos lo que siembras cosechas. Entonces sí llegamos a los acuerdos de paz, y que dentro de las circunstancias era lo mejor que podíamos hacer, porque no se había educado a nuestro pueblo, en realidad se le había educado al revés, o sea que tenía que subsistir cuando nosotros sabemos cómo existir. Ahora con la pandemia, por ejemplo, no teníamos cómo hacerlo,
pero los pueblos originarios fueron de camino en camino diciéndole a la gente cuáles eran las plantas medicinales, cómo mantenerse saludable a pesar de toda la pobreza y el empobrecimiento. Entonces los acuerdos de paz daban un marco de referencia de cómo proceder y se debió haber utilizado ese espacio, pero empezamos a competir por la toma del poder, se decía, y la toma del poder es llegar a la presidencia, pero la verdad es que en realidad no hay necesidad de... Somos el poder, los pueblos somos el poder, no necesitamos tomárnoslo, lo que tenemos que hacer es vivirlo de la manera con la dignidad y la justicia y la paz. Entonces eso tiene que ser nuestro resultado. Yo quiero recomendar, porque no quiero que nos perdamos mucho de lo que Mario estaba explicando. Eso es muy esencial que lo sigan trabajando, y eso para nosotros, para todos los pueblos originarios de lo que ahora se llama las Américas y el Caribe, sería la manera más solidaria para ustedes mismos y para nosotros y nosotras en nuestra situación. El problema que estamos teniendo hoy tienen que averiguarlo más, y yo me comprometo a enviarles información y que lo estudien seriamente, porque muchas veces se ve que el problema no está en El Salvador, pero en lo que ahora se llama El Salvador, pero el problema es que ese es un laboratorio para entender cómo de manera rápida, acelerada, se puede hacer la toma absoluta del poder y de una manera que parece ser legal. Y ahora se está todavía desde ahí trabajando la nueva forma en el siglo XXI de trabajar los derechos humanos, dice. ¿Y cuál es la manera? Pues hay que perseguir a todos los que hacen las injusticias sin saber por qué ellos están haciendo la injusticia. O sea, las pandillas no se pueden negar y sí han sido bien violentas, pero ¿de dónde salieron? De que se les dejó en el hambre y en la destitución. Y ahora mismo el presidente, el ciudadano presidente de nuestro país, no es el problema, y toda la gente que está trabajando con él, porque no le puedes pedir pera al sarolmo, están dando lo que ellos tienen y creen que eso es lo que se tiene que hacer, pero son parte de todo este proceso que ustedes aquí en este país están viviendo, de esas guerras que nos llevan a tener un nuevo orden multipolar, pero eso no es la solución es volver a nuestros orígenes. Entonces yo lo que quiero es pedirles a ustedes seriamente que presten atención, y todo lo que hacemos es política y es político. Eso no quiere decir que tengamos que estar en un partido político, pero todo lo que escoges puede ir en apoyo de una dirección u otra, y tenemos que tener la conciencia de lo que está hablando el compañero. Por eso todo este trabajo que se tiene que hacer sobre el Leonard y también sobre otros temas que yo los he visto en el poco tiempo que he estado aquí esta mañana, vi toda esa división del poder, de que sí o que no. Tienen que ponerse claros, porque lo que sea que ustedes definan y decidan aquí no solamente le afecta a este país, a todo el continente del cual ustedes son parte, pero ustedes están ligados con nosotros en nuestra historia, y eso les da la posibilidad de volver a estos orígenes, que es seriamente lo que se tiene que trabajar de manera intencional, pero consecuentemente sin dejarnos llevar por lo que le llaman el progreso y el dinero que nos pueden dar, porque no se necesita dinero para ir por el camino que tenemos que ir. Lo que se necesita es tener la claridad y caminarlo de manera muy seria y constante, consistente, y que ustedes también entiendan que tienen el derecho y el deber de que todo lo que ustedes saben tienen que dar dirección, y yo veo que tienen muchas maneras de incidir. Todos estos instrumentos que ustedes tienen, así de poquito, yo lo he visto cómo han estado trabajando, y de una manera bien armónica, y creando y estudiando, y eso es lo que tienen que continuar haciendo. Para mí, la manera más efectiva de hacer la tarea es estudiar todo lo que el compañero les ha explicado, y aquí lo tienen, y yo espero que lo sigan haciendo. Muchas gracias, Marta. Perdón. Muchísimas gracias por compartir tú también tu gran sabiduría. De verdad que muchas gracias a los dos, porque eso, que es que qué placer absoluto y qué privilegio poder teneros aquí y poder escuchar de primera mano lo que nos estáis contando.
me queda cristalino y recojo la parte de responsabilidad que me toca de informar más, de difundir más, porque está claro que nos hace falta introducir estos conocimientos en la sociedad que nos ha tocado vivir a nosotros. Y yo os quiero preguntar, entre vosotros, porque me queda claro, además me quedo con el concepto que ha comentado antes Mario de revolución, o sea, jamás había pensado la palabra como la he comprendido hoy, escuchándola de tu boca. Entre vosotros, entre vuestros pueblos, entiendo que cada uno, dentro de su forma de entender y de integrarse en el entorno, tenéis sabidurías diferentes. Entre vosotros, ¿qué tipo de relaciones tenéis? ¿Cómo compartís entre vosotros? Porque la difusión al mundo, entiendo que esto es, una vez salís y tenéis la oportunidad de relacionaros con nosotros o con otra gente, con otras culturas, es simplemente contarlo, que bueno, que a lo mejor hay otra herramienta y si la tenéis me gustaría también conocerla, pero entre vosotros, entre los pueblos, ¿cómo hacéis para manteneros en contacto, para mantener este espíritu de continuación en el tiempo? Bueno, lo más importante para nosotros es lo que muchas veces mucha gente nos rechaza, son las ceremonias. La ceremonia es, nosotros somos una cadena de montañas. La colonización nos ha separado, nos ha convertido en repúblicas. Argentina, Bolivia, Chile y Perú. ¿Qué son eso? Son obras de la colonización. Una aymara de Perú tiene una relación con una aymara de Bolivia por ser aymara, no por ser peruano ni boliviano. Cuando nos juntamos entre todos, yo especialmente cuando viajo mucho, que doy algunos discursos en las Naciones Unidas, nos juntamos más de 100 hermanas y hermanos indios. Y cuando hablamos allí sabemos perfectamente bien que esa no es nuestra casa. Cuando los gobiernos apelan, por ejemplo, a las Naciones Unidas, yo creo que se equivocan. Las naciones no están unidas. Porque además una cosa está gobernada y tiene en su seno a los sátrapas más grandes del país, como ser, por ejemplo, en Suiza. ¿Qué se puede hablar de Suiza? Si tiene el Banco Internacional de Préstamos, si tiene, ya ve que hasta su insignia, que es un lobo con piel de cordero. Efectivamente es ahí donde se maneja el dinero del mundo, donde se redistribuye a todos los bancos del mundo y son los que ordenan cómo va a funcionar las cosas. Y todo depende de él. Evo Morales, por ejemplo, tiene una relación con George Soros, grande. El presidente de Ecuador, Lasso, viene del banco, del BIP. ¿Y quién lo maneja todo esto? Lo manejan el lobby judío, que son además los llamados los hombres del traje negro, que son los jesuitas. Por eso cuando en una nación, en un país, se habla de la relación entre los seres humanos que van a votar a alguien, el que ha vencido teóricamente en las elecciones dice: nosotros somos el poder, el pueblo nos apoya porque somos la mayoría del pueblo, el pueblo está con el poder. No es verdad, el pueblo nunca está con el poder, el pueblo siempre tiene que estar contra el poder. ¿Por qué? Porque el pueblo que está contra el poder siempre tiene relación con su propio pueblo y no con el poder. El poder es un ministerio de la justicia con la in adelante, la injusticia. Entonces nosotros tenemos que entender claramente de que gobernar en un país como España o como otros que están pidiendo el voto es algo que nos han vendido como la mayor obra del ser humano de la colonización. Eso es colonización. Por ello, yo personalmente entendí justamente junto a los libertarios y a la CNT que era fundamental e importante decir no al voto, no a los partidos políticos. Pero no solamente de palabras, sino de hecho. Y nuestra rebelión de pueblos, como pueblos indios, es que nosotros somos los ingobernables de América. Nosotros no nos gobiernan, y aunque esté gobernado por hombres de diferentes partidos, no nos gobiernan porque nuestro espíritu está más allá de ese gobierno. Por ello seguimos luchando, aunque nos digan que nosotros somos utópicos. Y no debemos olvidar que la utopía de hoy puede ser la realidad del mañana. Por eso nosotros, los libertarios, estamos en contra de todo poder. Bueno, nos dejamos con un poco de música. Vamos con Liolai Aleluya.
Bueno, pues seguimos en Radio Tirso Libertaria, en nuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, y también nuestros canales de difusión en YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook. Bueno, pues seguimos aquí con los compañeros Mario y Marta. Mario, a mí me gustaría preguntarte, claro, desde nuestro punto de vista de sociedad occidental, en una sociedad que además está muy enferma, en la que ocurren asesinatos, agresiones, robos, violaciones, y ahora teniendo muy candente y de actualidad el tema de la ley del sí es sí, en fin, algo que ocurriera de este calao en vuestra comunidad, de que os enfrentéis a una violación, ¿qué hacéis vosotros? ¿Cómo solvéis este tipo de conflictos? Bueno, voy a decirte dos cosas. Primero, resulta que hace unos 20 años aproximadamente, estando en las Naciones Unidas, llegó una dirigente del Amazonas, una hermana, una poeta impresionante, premiada en el Brasil. Su nombre es Eliana Potiguara. Esta hermana Eliana Potiguara, que está mucho en internet y que tiene premios y todo, resulta que fue a dar un discurso. Y yo siempre me ha gustado documentar, filmar, escuchar y grabar a todas las hermanas y hermanos. Me pasé 30 años grabando, tengo más de 300 horas filmadas y grabadas y más de 10.000 fotografías y diapositivas del movimiento indio. Una hermana india del Consejo Maya me dijo: es usted el disco duro del movimiento indio. Y resulta que estando con la hermana Eliana Potiguara, ella iba a dar su discurso y yo puse la cámara. Y entonces ella hizo así de costado, se puso de costado. Me extrañó, porque evadió. Ningún indio con otro indio se evade, digamos, cuando hay una reciprocidad, ¿no? Somos hermanos reales. Entonces, cuando termina su discurso, yo le grabo su discurso y se lo entrego, se lo regalo. Como sé que digo, aquí está su discurso, hago una copia. Y me dice: hermano, ¿sabe por qué no quería que me grabe? Porque esta parte tenía un lunar grande, una parte del rostro. Dice: tengo una curación y me han dado 2 meses de vida los médicos. No me diga. Dice: pero sabe una cosa, ya me estoy curando, pero no quería que me filme la mancha. Pero ya, dice, antes tenía toda la cara, ahora solo me queda esto, pero no quiero que lo filme. Digo: pero ha sido grave. Sí. Dice: desde que me dijeron, llevo 3 meses, desde que me dijeron los médicos que no me curaba más y que no tenía, ya prácticamente mi vida terminaba en 2 meses, tuve un sueño. Y en ese sueño vi a mi abuela en la selva y sentí que me llamaba, que me decía: hija, estás enferma, hija, no estás bien, vente que te vamos a curar y a darte todo lo que conocemos para curarte. Ella me contó todo y ella volvió y se fue a la selva otra vez a ver a la abuela. Entonces la abuela le dijo: hija, tenía leucemia, tenía una enfermedad que ya le quedaba poca vida. Entonces se agarró y le dijo: orina, le hizo orinar. Y fue a buscar unos sapos. Y fue a buscar una araña, las telarañas. Sacó las telarañas. Hizo un manto y le dio de beber y masajear y curarla a ella. Tú sabes que a las 2 semanas se le desapareció más de la mitad del rostro, toda la mancha, y volvió otra vez a la ciudad. Y los médicos nunca entendieron cómo se había curado. Estando hace poco con unos periodistas en Valencia, me pregunta, bueno, la técnica, los técnicos que estaban escuchando se quedaron un poco así asombrados por lo que yo dije, porque me dijeron: ¿y ustedes qué hacen en caso de violación de las mujeres? Le digo: nosotros aplicamos la justicia india, pero lo que pasa es que los gobiernos, los estados no nos reconocen, por eso la libre determinación como pueblo, porque nosotros creemos que la justicia india puede curar al ser humano. Nosotros entendemos que a un violador se le debe curar antes que castigar. Y hay una forma de curarlo. Tomamos un elemento de la naturaleza. Hay una planta, que es una planta que cura a los niños para caminar, que se le da en el té, a la mañana. Pero también sirve para reunir a toda la comunidad y se llama la ortiga. Entonces dice: todos tienen plantas de ortiga en su casa, en los Andes. Entonces, cuando alguien ha cometido, por ejemplo, un desagravio contra otra familia, ha violado a alguien,
se reúne a toda la comunidad. Tienen que ir los padres, la madre, los hermanos y toda la comunidad. Entonces cada miembro de la agrupación de la comunidad va dejando una ortiga y se van amontonando las ortigas. Entonces a él lo desnudan, le dejan solo con el calzoncillo. Y las mujeres con baldes de agua y la ortiga delante de todos le dice a los padres que son tan culpables como el hijo. Y lo que van a hacer es que las mujeres le van a hacer sentir el dolor, pero al mismo tiempo le van a curar. Y entonces con agua y con ortiga, ¡ta! ¡ta! Le van dando. Entonces el cuerpo, digamos, no se enferma, al contrario, siente el dolor. Se va como hinchando, se van como metiendo las púas dentro del cuerpo. Pero ¿sabe una cosa? Nunca más la familia y él se olvidan de lo que está pasando delante de la comunidad. Ese hombre sabe que después de los ortigazos con el agua, nunca más vuelve a cometer ese horrendo crimen, porque es como un crimen violar a un niño o una niña. Y a algunos se les destierra del lugar, no puede entrar nunca más a ese lugar. Pero en esta sociedad, yo lo dije delante de los periodistas, hay que sacar más ortigas y ortigazos limpios, y nada de cárcel, y verán que nunca más hacen eso. Se quedaron asombrados, pero la ortiga no sería un buen remedio. Claro, efectivamente, porque es que aquí está basado todo en la cárcel, en el castigo, y las cárceles son universidades del mal. Ahí uno que entra en prisión va a salir peor, no va a salir rehabilitado. Hay que sanar el espíritu, hay que sanar el alma, no castigar al cuerpo, ¿verdad, Natalia? Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Además, estábamos hablando precisamente de esto porque, mira, lo hablaba con Marta, y lo importante que es la terminología. Qué necesario es entendernos como personas que tenemos problemas, ¿no? Y al final estamos concebidos pues con determinadas, no quiero decir problemas, pero bueno, para que me entendáis. Pero claro, en este momento que estás contando, esto es lo que yo de pronto comprendo como un desarraigo de esta dignidad, de pronto de comprender realmente el alcance de lo que has hecho, esta humillación de alguna forma. Claro, le decía a Marta, a esta gente se la puede curar como cuidado, pero nosotros no curamos a nadie, son ellos los que se curan en este proceso de comprensión y de visibilidad de lo que ha ocurrido delante de toda la comunidad, como un trabajo conjunto de todos, ¿no? Y me parece muy importante. Y de hecho os quería preguntar, en vuestras comunidades, bueno, me comentaba Marta que ya, bueno, no tienen reservas al uso como las podemos comprender, precisamente por esta expulsión o en esta necesidad de salir por este empobrecimiento del que nos comentaba, pero yo quiero saber dos cosas. Si en lo que son reservas al uso hay gente que no vengan originariamente de pueblos indígenas, que son capaces de integrarse en estas culturas, y específicamente, Marta, por lo que me comentabas, realmente como punto de partida en este proceso de revolución, ¿se puede considerar fértil la creación de pequeñas comunidades? Ese problema que acabas de plantear se acaba de plantear hace 20 días en las Naciones Unidas. Yo intervine en la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y hice un discurso que está por allí, es un discurso más bien filosófico, no sé si la palabra, yo diría que es ancestral, antiguo, milenario, desde el punto de vista de mi pueblo. Pero lo que yo le decía a todos los representantes de las naciones, ¿cómo ustedes pueden patentar lo que es inherente y necesario que le está dando al ser humano la naturaleza? El agua. No se puede patentar el agua. Sin embargo, hay países que venden y patentan el agua. Aquí mismo cobran por el agua. Eso lo da la naturaleza. No se puede patentar. Y yo les dije, ¿ustedes cómo van a patentar algo que ni siquiera les pertenece? Porque ustedes, por ejemplo, están sacando ahora la quinoa. Y la quinoa es un alimento de los Andes. Y lo ha patentado una empresa para venderlo. La patata salvó de la guerra, a la posguerra a Alemania, del hambre. El tomate, nosotros jamás, no existe en las civilizaciones preincaicas, precolombinas,
de postcolombinas, ningún objeto, ninguna obra de arte en oro, ni en diamantes hecha por las civilizaciones que esté firmada. Nosotros jamás hemos firmado nada. Cuando nosotros decimos la tierra no pertenece al hombre, es porque nos sentimos dueños de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de la tierra con título de propiedad o sin ellos. ¿Por qué? Porque somos la misma tierra. Efectivamente, Sí. somos la misma tierra. Adelante, Marta. Bueno, o sea que no podemos decir nuestro medio ambiente, nuestro planeta, porque somos el planeta mismo. Y somos nosotras le pertenecemos a todo ese ser viviente que es la Madre Tierra. Hay gente que no quieren hablar de la Madre Tierra, pero es lo que nos provee de la posibilidad. Hay todo un sistema que funciona para que cada día tengamos todo lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, a veces hacemos un ejercicio y usamos el Padre Nuestro. Entonces le cambiamos algunas cosas para que volvamos a los orígenes. Y entonces decimos Padre Nuestro, Padre y Madre Nuestra que estás en nuestro corazón, no en el cielo. Y entonces le damos vuelta al Padre Nuestro, porque también ahí decimos, danos hoy el pan de cada día. No, si nos ha sido dado. Y entonces seguimos por ahí y líbranos de todo mal. No, si nada ha sido creado para que estemos mal. Todo ha sido creado para que estemos bien, en armonía entre nosotros mismos y con nuestra familia, con nuestra comunidad, y así en cada sentido. Pero cada vez estamos haciéndonos separados de aquello que somos. También nosotros estamos trabajando mucho esta cosa del patriarcado y todo eso. Hay que discernirlo, porque de otra manera empezamos desde ahí notar la agenda, y no somos agenda. Nuestra agenda es vivir en paz entre nosotros mismos, en justicia, en dignidad. Por eso todo ese planteamiento de los pueblos originarios de que tienen que ser informados a tiempo y consultados, esa tiene que ser la práctica en todo nivel. Estuve en una reunión donde le preguntaron a una mujer de pueblos originarios, indígena, ¿cómo ustedes hacen para que los jóvenes, porque hay un problema supuestamente con la gente joven, para que participen? Ella dijo, nosotros no hacemos nada, no hacen nada. Entonces, ¿que no tienen problema? No, es que ellos son arte y parte de todo lo que hacemos. Entonces ellos van, la gente joven está participando en todo sentido y no los dejamos solos. Ellos tienen que, entonces, la gente joven tiene que tener la posibilidad de responder a estas cosas y dar su opinión. Parte también de la situación que algunos pueblos vivimos en lo que ahora se llama Latinoamérica, o en el continente, es que sí, es la Via Yala y todos los otros nombres que conocíamos, y por ejemplo los pueblos originarios de lo que ahora se llama Estados Unidos o Norteamérica. También cada vez que nosotros lo hacemos inconscientemente y decimos los americanos, hay que corregir eso, porque a la vez estamos afirmando eso y les estamos dando ese poder en cada instancia, ¿no? En lo que pasa, por ejemplo, en mi país, es que es un territorio bastante pequeño, pero desde el principio, como decía Mario, es que hay unas cosas que no se reconocen o que no se conocen muy bien. Por ejemplo, el asunto de que los y las españolas que llegaban a nuestro país tenían ciertos derechos que los mismos españoles y españolas que nacidos ahí ya les llamaban criollos. Y ellos no tenían los mismos derechos. Ellos se quisieron sublevar y nos utilizaron al resto porque ellos hablaban de la injusticia, pero ellos estaban hablando de su justicia. Entonces hasta la misma historia de independencia ha sido tergiversada hacia que justifique todo eso. Pero ahora ya sabemos que no es cierto, ¿no? Pero no quieren y lo están sacando de toda la historia. Y por ejemplo, el ciudadano presidente en este momento dice, no, si eso no existió porque yo no había nacido cuando eso pasó. Esa masacre de que ustedes hablan tampoco es cierta.
vamos a hacer historia, y están haciendo historia tergiversando la historia que no era ni correcta para empezar. Entonces todas esas son discusiones que estamos teniendo, ¿entiendes? Y no estamos culpando a nadie, porque también nosotros sabemos que en la situación de nuestro país todas las tierras están en manos de una oligarquía. Entonces la lucha de 1980, que yo no estoy dispuesta realmente a estar siempre en lucha, si la cosa nuestra es que no estemos luchando, sino que podamos vivir lo que se nos ha sido dado, porque todo se nos ha sido dado. La salud misma, eso es lo más importante, pero para eso tienes que trabajar. ¿Qué quiere decir salud? Y quiere decir enteridad, ¿ves? Bueno, pero en nuestros países entonces no tenemos reservas, porque ni siquiera eso logramos tener. La gente vive a la orilla de los barrancos, tiene que vivir a la orilla de los ríos, y cuando llueve y todo se inunda, se le lleva todo de encuentro, ¿no? No hay escuelas, no hay todo, y todo lo negado. Lo que tenemos que hacer entonces es asumirlo como nuestro, porque entonces tenemos derecho a educarnos, a informarnos, y es todo lo que se nos está quitando. Cuando estudian la historia reciente de El Salvador, en los 2 o 3 años, en los primeros 2 años que esta persona y su administración han estado, retomaron todo lo ganado por los pueblos con puro sufrimiento, y trabajándolo, todo lo que fue socioeconómico, político, social y espiritual y medioambiental se borró al no más que le entró. Quitó toda la Corte Suprema, porque logró crear una forma de tomarse, decía él, la toma absoluta del poder. Y cuando hubo las elecciones para legislativas, entonces cuando tomaron posesión, él asignó al presidente y todo, ¿no? Entonces dijo, aquí se cumple el 5º paso de la toma absoluta del poder, y hay que entender eso y hay que discutirlo, pero eso nos toma que estemos pendientes y presentes y constantes, no dejando pasar nada. Entonces, por eso no tenemos ni siquiera reservas, y nuestro pueblo allá está muy mezclado con los esclavos negros que llevaron, porque la misma iglesia se daba cuenta de que aquello no debía haber sucedido, y ya estaba muriendo toda la gente que estaban trabajando en las minas, y ahora siguen las minas. Y El Salvador es lo que se llama El Salvador, es el primer país en el mundo que logró una moratoria de minería metal, y ahora le están tratando de dar vuelta, ¿entiendes? Entonces es una cosa de que estar consciente todo el tiempo. Pero mi madre me decía, ¿y usted sabe lo que es ser consciente, niña? Y me decía, que tenga ciencia, que lo piense bien. Nosotros venimos de discernir, y me enseñó la palabra discernir, y eso es parte de lo que tenemos que retomar, ¿no? Entonces yo creo que con Mario van a poder hacer una buena tarea. Este esfuerzo que se tiene que hacer sobre esa persona que está por 40 años y que hemos aprendido que eso es lo normal. La normalidad es lo normal, y ahora estamos queriendo regresar a la normalidad que nos trajo a esta normalidad que tenemos. Entonces, parece loco decirlo así, pero por eso jugamos con las palabras, para poder demostrar cuán ilógico es, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la lógica? Pues lo que mantiene y permite que hagamos las prioridades que nosotros necesitamos para qué estamos aquí en la Tierra, en este momento, en esta vida. Por ejemplo, acá va a haber una reunión aquí anoche con la OTAN. Sabemos lo que sucedió, lo estamos discerniendo. Y qué ilógico es que parte de esta guerra ha sido que Colombia sea parte de la OTAN antes de que fueran las elecciones que ahora tienen, y el nuevo presidente tiene que bregar con eso. Pero mientras no tenemos todo el paradigma pues en que nos han metido, seguimos jugando en esa caja. Entonces hay que salirnos de la caja constantemente y saber por qué estamos en estos momentos, porque en realidad son unos momentos bien difíciles, bien difíciles, pero también es un privilegio. La última cosa que quiero decir es que cómo nos enseñaban, por ejemplo, en nuestra casa. Cuando mis hermanas y yo peleábamos, mis hermanas decían, Dios te va a castigar, porque nos habíamos peleado o lo que sea. Y mi madre nos llamaba y nos decía, es que Dios no castiga, no existe el infierno, no existe el cielo, a eso lo creamos nosotros y nosotras aquí en la tierra. Pero lo que tenemos que entender es qué significa estar aquí en esta madre tierra, cómo debemos convivir. Y si no sabemos
lo que la vida nos está enseñando, la vamos a tener que volver a repetir, porque lo que sembramos es lo que cosechamos, y hasta que entendamos cómo hacerlo y vivir en armonía entre nosotros y con el planeta y el universo, pues vamos a seguir sufriendo, ¿ves? Entonces nos enseñaban cosas así de una manera bien directa. Igual, todos los fines de semana, mi madre y mi padre consiguieron un espacio donde podíamos ir a trabajar la tierra, para trabajar el manejo de aguas y suelos, y como el pedacito de tierra teníamos que producir algo que nos mantuviera saludables, entonces teníamos que aprender sobre todo eso, y todos los fines de semana llevábamos comida y todo que compartíamos con la gente que estaba cerca de ese pedacito de tierra, pero también con la comunidad. Ahora, como veníamos también de una sociedad bien clasista, bien racista, imagínense todo lo que pasaba, porque no se entendía que éramos uno. O sea, en el universo nos muestra cómo todo está en ese sistema, funcionando todo, pero allá era el odio de unos contra otros, y eso es lo que se está explotando ahora. Entonces yo les sugiero que si estudien a Puerto Rico, con seguridad, a Haití, a El Salvador. Son 3 ejemplos bien claros de lo que ha sucedido y por qué están donde están cada uno de los países y dónde están los pueblos originarios en cada uno de esos sitios. Pero esa es la historia que viene, que se va a reproducir más. Lo que está sucediendo ahorita en El Salvador es lo que van a imponer como ese nuevo orden que está ya funcionando y que anoche ya se estaba dando acá, y la gente estaban ahí esperando, y le dijimos, ¿a qué esperan? No sabemos, pero como aquí estamos viendo, esperando a ver qué pasa. No, es que no podemos estar esperando a ver qué pasa, y desde ahí hay que proyectarse también. Entonces, uno de los movimientos que hemos creado en El Salvador, que incluye pueblos originarios, los pueblos rurales, las mujeres urbanas, las mujeres rurales, la gente de las costas y todo eso, es un movimiento que le llamamos siglo XXIII, porque es el pensar que cada acción tiene repercusión hasta aquí, hasta una 7ª generación. Entonces le pusimos siglo XXIII. Bien, yo quería aclarar un concepto que es respecto al consentimiento previo, libre e informado. Yo soy uno de los ponentes de esa declaración de los derechos. Nosotros tenemos una herramienta que es la más importante que hay en las Naciones Unidas, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indios. Realmente yo creo que hay una equivocación. Hemos estado 20 años trabajando para que se haga esta figura, pero hay un problema, que los gobiernos en el grupo de trabajo de los pueblos indios de las Naciones Unidas, después de 20 años que estuvimos trabajando, se crea lo que se llama la declaración, que es la Declaración de las Naciones Unidas, no es la Declaración de los Pueblos Indios. Y hay un inciso donde se dice del consentimiento previo, libre e informado para hacer una ejecución de un Estado, un gobierno frente a las comunidades. Pero nosotros dijimos que esa figura era totalmente necesaria, pero incompleta. Porque nosotros creemos que debe ser consentimiento previo, libre e informado y ejecutado. Si no, no tiene validez. Si no lo ejecuta, ¿para qué? No sirve el consentimiento. Realmente ahora en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se habló sobre las comunidades locales, fuera de las comunidades. Yo no estoy de acuerdo con las comunidades locales. Y voy a decir sencillamente por qué. En las Naciones Unidas nosotros en el año 2002-2003 se discutía de quiénes deberían ser reconocidos como pueblos indios. Y nosotros los pueblos indios nos dijeron, muchos gobiernos, entre ellos China, dijo de que los africanos no tenían por qué estar dentro de los pueblos indios. Los criollos no pueden ser pueblos indios. Los asiáticos no pueden ser pueblos indios. Que los pueblos indios son los originarios. Nosotros, los pueblos indios de América, de Abya-Yala. Nosotros nos opusimos a todo ello. Y hemos peleado con mucha fuerza para que se integre dentro de lo que es el conglomerado del Estado de las Naciones Unidas a los asiáticos y a los africanos como pueblos indios. Pero ¿qué está pasando? Que ahora se está hablando de las comunidades locales, es decir, de que fuera de las comunidades indias hay otras comunidades donde hay indios y no indios, en varios lugares que son las comunidades locales. Yo no estoy de acuerdo con ello, porque los pueblos indios no necesitan ser reconocidos como indios, lo son por inercia, nosotros somos indios.
Las comunidades locales a ser reconocidas tienen un interés tácito que es totalmente nefasto. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan la figura de la declaración y los derechos de los pueblos indios para recibir a cambio, por ejemplo, parte del presupuesto de los pueblos indios. Y eso es para los pueblos indios, no para las comunidades locales. Para eso lo hemos luchado. Por ello nosotros creemos de que el África, y lo digo con toda honestidad, sin menosprecio, el África se le ha dado y tiene una voz, a pesar de que ahora en la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, recibí la felicitación del vicepresidente africano en nombre de los gobiernos por mi discurso, etcétera. Yo no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo en muchas concepciones. Por eso es fundamental, cuando se habla, se discute y se escucha todas estas cosas, hay que tener claro el mensaje y, por supuesto, el concepto del significado de las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo en esas cosas. Nosotros hemos pedido que las comunidades locales, el consentimiento previo y libre informado debe ser ejecutado y que los pueblos asiáticos y africanos que se sumaban a los pueblos indios deben hacerlo desde el punto de vista de previo consentimiento con los pueblos indios. Son los pueblos indios los que determinan, no solamente por su trayectoria y por lo que representan, los que deben saber y decir qué es lo que se debe hacer con sus pueblos indios, con esas comunidades. Entonces, claro, ahora nos encontramos con otro problema. Yo estando ahora en Estados Unidos, me encontré desde Nuevo México hasta Nueva York, estuve visitando a las comunidades o a los descendientes de los pueblos indios, que son los llamados espalda mojada, que son los inmigrantes. Entonces, ellos en una reunión en Nuevo México me pidieron que haga uso de la palabra. Y yo le dije, mire mis queridos hermanos, yo vengo para aprender, no para enseñarle. Son ustedes los que están pasando este problema. A pesar de yo ser un inmigrante en Europa, ustedes tienen un problema. Pero queremos escuchar su voz. Bueno, al fin les dije lo siguiente. Mire, cuando una persona sale de un lugar y va al otro, y está frente a un gobierno, a un Estado, y ese Estado está diciendo de que es un sudaca y agacha la cabeza, está consintiendo lo que dice el Estado. Cuando le está llamando inmigrante, agacha la cabeza y no dice nada, está consintiendo el Estado. Cuando le está diciendo de que usted se tiene que ir porque no es de este país y agacha la cabeza, usted está consintiendo. Cuando usted está tomando el alcohol o se droga, está consintiendo. Es decir, el Estado le está venciendo. Cuando ustedes digan que ustedes son indios y que están de paso y son visita, y que vienen a ver a los cheyennes, a las pajoes, navajos, apaches, lakotas, siugan y sinab, ustedes están viendo a su gente, a su pueblo, a sus hermanos, como fue antiguamente. Entonces, cuando ustedes vuelvan a revitalizar su dignidad, no serán vencidos. Mientras tanto, ustedes están vencidos.
Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha. Explícanos, Mario, cuál es el mensaje de Leonard Peltier. El hermano toma como mensaje lo que nosotros los pueblos indios tomamos de él. Es decir, recién has hablado del lobo. Venimos de la canción del canto del lobo, efectivamente. ¿Y qué significa para nosotros el lobo? El lobo tiene un significado muy importante en la vida de la libertad de un pueblo, de un libertario real. Es decir, nosotros entendemos que si tomas a un lobo y lo llevas a una jaula, el lobo va a morir, pero siempre va a tratar, aunque no le queden pezuñas, de buscar su libertad. Pero si en esa jaula le ponen una loba y nacen lobitos y lobitas, no hacen absolutamente nada para salir, porque lo han enjaulado. Nosotros somos el lobo con las pezuñas para siempre buscar la libertad. Por eso cuando Crazy Horse y Sitting Bull lucharon contra el general Custer y lo vencieron, antes de la ceremonia de la danza del sol, listos y preparados para la lucha, le preguntaron, ¿y usted por qué sonríe? Y él le contesta, yo sonrío para despistar al enemigo. Luchamos sonriendo
aunque sepamos que vamos a morir. Leonard Lasspeltier tiene una pregunta para los pueblos indios. ¿Cuándo es hasta cuándo? Hubo presidentes como Obama, otros presidentes que quisieron hacer algo por Leonard Peltier, porque son los únicos que pueden sacarlo. Nadie puede sacarlo de la cárcel salvo la firma de un presidente. Clinton estuvo a punto de hacerlo, pero el FBI no firmará nunca porque quiere darnos una lección. Pero nosotros tenemos una lección mayor que la del hombre blanco. Seguimos siendo el zorro con sus pezuñas. Efectivamente, Leonard Peltier, un preso político que lleva más años en prisión de la historia. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre la lucha de los pueblos indios. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto, WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotiersolibertaria@cntmadrid.org. Esto es Vive y Lucha y esperamos la próxima semana. Salud, amigas. Y bueno, y vamos a agradecer la compañía y la enorme sabiduría de Mario y de Marta, pero fuera del micro me he dado cuenta, porque me lo ha comentado Marta y lo digo por ella, agradecida en todo caso yo, agradecidos todos de haber podido compartir este momento, esta conversación, estos pensamientos y nada, que siga la lucha, compañeros, que queda mucho por hacer, pero esto, hasta dejarse las pezuñas. Salud. Salud. Salud.